Bueno, tengan muy buenos días, gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio dentro de 3 minutos. Vamos a hacer la espera a ver si se conectan los demás para dar inicio al desarrollo de la tutoría número 2 que vamos a estar abordando este día. Vamos a esperar 3 minutos. Buenos días, ¿está bien, Lee? Bueno, muy buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio al desarrollo de la tutoría. Por el tiempo, tenemos bastante trabajo para esta tutoría. Vamos a desarrollar, prácticamente vamos a abordar todo lo del capítulo 2. Posiblemente no nos alcance el tiempo y lo que nos quede nos vamos a abordar en la tutoría de repaso. Vamos a dar inicio, lastimosamente no sé por qué no se han conectado los demás, pero siempre la idea es estar de manera puntual para poder desarrollar la tutoría de la mejor manera. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a trabajar un poco con lo que es
Bueno, esta es la agenda. Saludo, sondeo de lectura. En el sondeo de lectura vamos a ir desarrollándola y voy haciendo algunas preguntas y vamos a ir trabajando algunos ejercicios directamente en Excel. Lo que vamos a abordar ese día es un poco acerca del capítulo 2. Espero que hayan leído, de la unidad 1. Allí estamos abordando y hoy vamos a ver un poco con las medidas que se utilizan tanto para cualitativas, para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Son todavía este capítulo, esta unidad es de aprovecharla porque todavía es algo básico, es algo que se trabaja a nivel de bachillerato y es para que solo recuerden, vayan recordando algunas definiciones, conceptos y aplicar algunas medidas que ustedes vieron y recordarlas, como son la media aritmética, como es la moda, la mediana, tanto para datos agrupados como para datos sin agrupar, para una serie de datos de esas maneras, ya sea agrupados o datos sin agrupar. Trabajar las medidas de tendencia central, las que estaba mencionando, las medidas de posición como los cuartiles, los deciles, las medidas de dispersión como la varianza, desviación estándar, desviación media, que es lo que vamos a ir trabajando ese día. Esto no es algo nuevo. Yo sé que ustedes a nivel de bachillerato abordaron una parte de ello. Entonces, por eso es interesante. Vamos a ver los contenidos, como les había mencionado, que vamos a estar abordando. Esto lo vimos por eso no voy a hacer mucho hincapié en esto, porque lo hemos abordado, las tablas de frecuencia, los gráficos y medidas estadísticas. Esto lo abordamos más que todo, los gráficos y las tablas de frecuencia en la tutoría de repaso. Ahí hay dos ejemplos, dos ejercicios, ahí pueden ustedes visualizar si no estuvieron en la tutoría de repaso. Las tablas de frecuencia para datos cuantitativos, igual, estuvimos abordando un ejemplo, fue el ejercicio 2 que abordamos, cómo trabajar con los gráficos, en este caso los histogramas, ¿no? Representación gráfica para datos cuantitativos, ahí les voy a mostrar algunos, pero siempre es la misma idea, los histogramas para ese tipo de gráficos. Ya acá sí ya vienen las medidas de tendencia central para datos cuantitativos. Luego vamos a ver un poco acerca de las medidas de dispersión y medidas de posición. Estas medidas de posición no sé si nos va a alcanzar el tiempo para abordar los cuartiles, deciles y percentiles, porque se abordan desde el punto de vista para datos, una serie de datos sin agrupar o una serie de datos agrupados. Entonces son dos puntos de vista que tenemos que abordar. Pero si no nos alcanza el tiempo para el 2.6, lo vamos a abordar. Vamos a hacer ejemplos, ejercicios en la tutoría de repaso. Entonces vamos a iniciar. Esto de acá, como ya lo había abordado, más que todo los ejemplos, cómo trabajar los datos para variables cualitativas. Nosotros siempre vamos a tener una serie de datos y lo mejor es ordenarlos en tablas. A partir de ahí yo puedo hacer gráficos. Los gráficos más comunes que se utilizan en las variables cualitativas son los gráficos de barra o los gráficos de pastel. Entonces es importante, pero eso es cuando yo estoy estudiando una variable cualitativa. Entonces, cuando ya estudiamos variables cuantitativas, ya es más diferente porque ya trabajamos con números. Entonces, acá, vean, dice, para analizar las variables cuantitativas a través de tablas de frecuencia se representan los gráficos. Una de las cosas bien importantes es que cuando nosotros trabajamos, y eso tomen nota, la medida que se utiliza o la central que trabajamos con datos cualitativos es la moda, porque la moda sabemos por definición que es el dato que más se repite. Entonces, cuando trabajamos nosotros con datos cualitativos, que son cualidades, gustos, eh, más que todo nos enfrascamos en encontrar la medida que es la moda, que es el dato que más se repite. Por ejemplo, en las preferencias, en los colores, en los gustos, lo que mencionaba anteriormente. Entonces, eso es importante. La medida que se utiliza es la moda. En este caso, vean, en las variables cualitativas, lo mencionaba anteriormente, los gráficos más utilizados son los gráficos de barra
el diagrama de sectores, que es el gráfico de pastel, y los pictogramas. Estos son los tres más utilizados en las variables cualitativas para describir los datos. Ustedes pueden, si son variables cualitativas, les dan una serie de datos, los vamos a presentar en, ya sea en gráficos de barra, en gráficos de pastel o de sectores y en los pictogramas. Sabemos que los pictogramas es similar a los diagramas de barra, pero la diferencia es que en los diagramas, en los pictogramas, nosotros podemos hacer dibujitos, representar las barras en lugar de, por ejemplo, si se hace un estudio de acuerdo a un gusto, a una preferencia, hacemos un dibujo alusivo a eso, en lugar de hacer las barras. Entonces, esa es la idea de los pictogramas, por eso se llama de esa manera, pero es similar a las barras. Las tablas de frecuencia, vean, acá se las presento yo. Trabajamos en el ejercicio 1, hicimos uno similar, por eso ya no voy a hacer ejercicio de práctica de esta parte. Pero ustedes deben de saber que en las gráficas de barra siempre vamos a clasificar la variable como va a ser cualitativa de acuerdo a lo que se esté estudiando, a los que se esté preguntando. Entonces, siempre se presentan de esa manera. ¿Ven? Ustedes ven la categoría acá, la tabla de frecuencia por datos de categoría. Acá son más que todo número de accidentes que suceden en por diferentes causas. Entonces, ustedes pueden visualizar acá que una de las causas, si ustedes se fijan, es distracción del conductor. Pero ¿cómo se interpreta esto? Vamos a ver, le quiero preguntar a alguien. Quiero ver cómo ustedes interpretan las tablas de frecuencia, que es lo único que me interesa acá, que ustedes sepan cómo encontrarla y sepan cómo interpretar las tablas. Vamos a ver, ¿cómo pueden interpretar? Vean, solo tengo la asistencia de dos estudiantes. Vamos a ver, Reinaldo, ¿cómo se interpreta esta tabla que estoy presentando o cómo la podría leer o cómo la entendería usted haciendo un estudio si le presentan esta tabla? Ajá, cualquiera de los dos. Hola, no se escucha. Ajá, ¿cómo se interpretaría esta tabla? ¿Cómo la interpretaríamos? Pero no los escucho. Necesito que... Vaya, lo interesante es que ustedes me digan, miren, esa tabla dice esto y esto. Entonces yo puedo analizar esto y esto. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes me comenten. Ajá, buenos días. No sé, si no les funciona el audio me pueden escribir en el chat. Bueno, no quieren participar, pero ya vi. Vean, es importante en las tutorías que ustedes traten de ir participando. De esa manera lo hacemos más ameno. Vamos a ver, Iris se acaba de incorporar, pero más que todo estaba preguntando sobre el análisis que podemos hacer en las tablas de frecuencia para datos cualitativos. Pero acá, si ustedes se fijan en la categoría, estas son las causas por qué suceden los accidentes. Y se ha hecho como una encuesta o se ha tomado en cuenta los accidentes que suceden por distracción del conductor. Vean, la frecuencia me dice que por distracción del conductor son 14 accidentes. No guardar distancias reglamentarias son 13, invadir carril son 12, por ebriedad es 1, no respetar señal de tránsito son 8 y la velocidad excesiva son 9. En total hay 47 accidentes que fueron por estas causas diferentes. Esta frecuencia relativa me representa nada más la división entre la frecuencia absoluta entre el total de datos. Pero esta me sirve para sacar porcentajes. Yo, por ejemplo, lo multiplico por 100 y yo puedo decir el 24% de los datos
de los accidentes fue por distracción del conductor, tomando como esta muestra de 57 datos. Pero eso se debe hacer en el análisis, eso es importante. Entonces, veamos lo siguiente. Los gráficos de barra, bueno, esto no es nuevo, es una representación gráfica en el plano cartesiano. Allí depende, ¿verdad? Podemos representar los gráficos de barra ya sea verticales o los podemos representar de manera horizontal. Podemos hacer la representación acá de la clase de la frecuencia, perdón, de la tabla anterior. Aquí está la representación. ¿De acuerdo? Y ahí vimos en el ejemplo cómo graficar en la tutoría de repaso. Por eso no me voy a detener mucho acá. En el sector circular, igual, ¿verdad? Acá nosotros podemos representar los gráficos. La ventaja que tenemos en Excel es que ya nos brinda. Ahora, si lo hacemos manualmente, nosotros necesitamos sacar los porcentajes, sacar los ángulos y necesitamos un transportador para ir midiendo los ángulos de acuerdo a eso, si lo queremos hacer manualmente. Entonces yo creo que ahí no habría ningún problema. Pero vamos a ver, la medida estadística para datos cualitativos. Lo que mencionaba anteriormente es la moda, y la moda es la mayor frecuencia o el dato que más se repite. Y así se lo aprende uno mucho más fácil, y es la medida que se utiliza para datos cualitativos. Esta es la medida que siempre vamos a estar abordando cuando sea para datos cualitativos. Entonces, hasta ahí, quizás un pequeño resumen de lo que estuvimos abordando, porque directamente en la tutoría de repaso, yo abordé directamente ejercicios. Directamente me fui a la parte de los ejercicios. Pero en este ya vamos abordando un poco la teoría. Vamos a ver, las tablas de frecuencia para datos cuantitativos. Nos vamos a meter en esa parte, aunque es bastante similar, ¿verdad? Las variables cualitativas están formadas por datos que toman valores numéricos que pueden ser discretos o continuos. Recuérdense que cuando sean continuos, las tablas de frecuencia van a estar agrupadas en intervalos. Entonces, eso es bien importante. Bueno, acá tenemos un ejemplo, y este es un ejemplo de una serie de datos de sismos en marzo del 2015 que se registraron durante todo el mes de marzo. Cada día, vean, hubieron 1, 4, 4, 8, están una serie de datos que están desordenados. A partir de la información anterior, es decir, a partir de esta información, nosotros podemos construir tablas de frecuencia, agrupar estos datos en una tabla de frecuencias, que aquí está, ¿ya? Pero estos son variables o tablas de frecuencia para datos discretos. Si ustedes se fijan, la variable va de 0 a 12 sismos. La frecuencia, es decir, la frecuencia es acá la variable en 0 fueron 2 días. Eso quiere decir eso. Eso es el total de días. Un sismo se realizó, la variable son los sismos, ¿verdad? Esas serían qué tan frecuencia, es decir, los sismos que hubieron durante todo el mes de marzo. Y acá la frecuencia relativa, ustedes saben que es nada más dividir el total de datos entre cada uno de ellos. La frecuencia acumulada absoluta, nada más que es ir sumando, vean. Este dato que se coloca acá y este se suma con el siguiente que suma. Esto ya no lo explico con un ejercicio en Excel, porque es el ejercicio 2 que está en la tutoría de repaso. Entonces ya no me voy a detener en eso, porque ahí ustedes pueden revisar el video. Entonces, pero acá les presento las tablas ya para datos continuos, perdón, discretos, para variables cuantitativas. Ahora, los gráficos que se trabajan en las variables cuantitativas son el diagrama de barras, diagramas lineales, diagramas de dispersión. Ahí vamos a ver un poco el diagrama de cajas, que lo vamos a trabajar, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Los histogramas, hicimos uno en la tutoría de repaso, ahí hicimos un histograma. Recuérdense que en variables cuantitativas, cuando formamos intervalos, las barras tienen que ir unidas, Ahí les explico cómo lo pueden realizar.
Bueno, y las ojivas. Estos son todos los gráficos, y hay más que se pueden utilizar en variables cuantitativas. Estos son los más comunes. Vaya, no sé si acá, como les mencioné, es un pequeño resumen de los ejercicios que hemos trabajado en la tutoría de repaso. Acá no me voy a detener mucho en, esta es una tabla ya con intervalos que van, esta representa los gastos y el número de familias, ese es el total. Para graficar solo necesitamos dos cosas, los intervalos y las frecuencias, que eso es nada más. Con eso podemos nosotros realizar los gráficos para representar los datos. Y, por ejemplo, acá tenemos este gráfico, vean, esta tablita que representa los gastos que van de 0 a 350 y ahí están repartidos en intervalos. Entonces, la tabla que les presenta, bueno, el gráfico está representado de esa manera. Y no me detengo ahí porque lo que mencionaba es un pequeño resumen de lo que abordamos en la tutoría de repaso. Por eso es que voy bastante rápido acá, porque quiero llegar a lo que en sí vamos a estar trabajando en Excel. Y ahí los polígonos de frecuencia, vean, este es un polígono de frecuencia, también lo podemos dibujar esto en Excel. Ahí inmediatamente seleccionan los datos y ahí seleccionan los polígonos y automáticamente Excel les da el gráfico. Entonces, por eso no es mucho. Y acá sí, este es el capítulo donde ya me voy a detener y espero que acá tengan a la mano Excel para que ustedes puedan ir practicando. Vale, pero hasta el momento, en el pequeño resumen que yo hice, tanto los gráficos, las tablas de frecuencia para variables cualitativas y variables cuantitativas, no sé si hay alguna consulta que ustedes tengan. Me voy a detener un poco de ahí, vamos a avanzar y vamos a ir haciendo algunos ejercicios. No sé si tienen consultas hasta el momento, espero vean. Lo importante es que hayan leído el material y hayan abordado y hayan tomado apuntes de lo más importante que aparece ahí. ¿No hay consultas? Bueno, no creo que tengan consultas entonces. Vamos a ver entonces las medidas de tendencia central para datos cuantitativos. En este caso, las medidas que vamos a estar trabajando son las medidas de posiciones centrales, como son la media, vamos a encontrar la media aritmética, la geométrica y la armónica. La más común que siempre se utiliza y la más representativa es la media aritmética. Pero recuérdense que la media aritmética la podemos encontrar para datos desordenados, es decir, sin ubicarlos en tablas, sin estar agrupados, o para datos agrupados. Tenemos que manejar eso. Eso es lo más común. La mediana es otra medida que es importante y es la que me divide los datos en el 50%, tanto 50% abajo y 50%, es decir, el dato que está en la posición de en medio. También vamos a abordar la moda. Bueno, la moda en este caso es siempre similar, pero cuando tenemos datos agrupados, ahí cambia un poquito. Las medidas de posición, bueno, ahí vamos a abordar los cuartiles, deciles y percentiles, y espero que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Acá vamos a ver la media aritmética, ¿ven? Acá hay varias fórmulas, si ustedes se fijan en el caso de la media aritmética, pero es bastante sencillo. Si yo les digo a ustedes, encuéntrenme la media aritmética de esta serie de datos, la definición formal o la más básica es la suma de todos los datos entre el total de datos. Entonces, acá ya no es eso normal. Si ustedes se fijan aquí, x por n, esta n representa las frecuencias. Entonces, aquí los datos ya están agrupados en tablas de variables discretas. Entonces, acá lo que hacen es multiplicar el dato por la frecuencia, suman todo eso y lo dividen entre el total de datos. Y ahí sí vamos a ir haciendo un pequeño ejercicio. Y acá está para datos agrupados, ¿no? Pero para que lo entiendan mejor, voy a abrir Excel y vamos a ir haciendo ejercicios de la media aritmética y así vamos a ir abordando los demás. Si ustedes observan acá,
Yo creo que se ve, ¿verdad? Se visualiza. No sé si observan, si se ve, no, bueno, yo creo que sí se visualiza. Vale, si ustedes observan, vaya, y aquí les voy a, lo que les van a presentar en un ejercicio es esto. Siempre voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto de acá. Vamos a encontrar la media aritmética y les voy a, para que vean de cero. Si ustedes observan, el ejercicio que les pueden dar, siempre les van a dar, si están agrupados con variables continuas, les van a dar una tabla similar a esta que está acá. Esta que estoy sombreando. Y en este caso, lo que me dice es que yo tengo clases, intervalos y tengo sus frecuencias. Entonces, lo mejor que les aconsejo es que si vamos a encontrar la media aritmética, que casi siempre hay que encontrarla para encontrar las demás medidas, entonces la fórmula que les había puesto en la presentación es esta. Esta que está acá, la media aritmética dice que es el punto medio por la frecuencia, se va sumando y se divide entre el total de datos. Entonces, nosotros como nos presentan nada más las clases y la frecuencia, tenemos que trabajar, encontrar la marca de clase, ubicar las frecuencias y multiplicar el punto medio o la marca de clase por las frecuencias. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esta tabla que nos dan, las clases, las vamos a convertir a esta tabla que está acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es, fíjense, en la primera columna voy a colocar el primer dato que es de la primera clase, 2.1. Colocamos 2.1 y en la segunda vamos a colocar el siguiente dato, pero vamos a ver cuánto es el ancho de clase acá. Necesito saber el ancho de clase para hacerlo rápido. O pueden ir ustedes copiando estos datos, los límites inferiores de la clase, y copiarlos acá. O solo necesitan el ancho de clase y ustedes pueden abordarlo. Pueden hacerlo de la siguiente manera, que es lo que les explico. El ancho de clase solo restamos, en este caso, 7.6 menos 2.1. 5.5, vean. Este dato, le vamos a poner una fórmula, va a ser igual a este dato de acá más 5.5. 5.5. Y le damos enter. Ya nos aparece este dato, el límite superior, 7.6. Esto lo expliqué en la tutoría anterior. Acá sería este dato, vean, igual, y acá solo le ponemos este dato. Y le damos enter. Fíjense, acá yo puedo correr estos datos. Acá sale 0, pero al correr estos de acá, ya salen completa. Sin necesidad de estarlos copiando todos. Y ya me da exactamente los límites inferiores y los límites superiores. Y ya convertí las tablas a esa forma. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Esa es una manera nada más para trabajar con los intervalos en una manera más fácil acá en Excel. Es nada más para eso. Pero la marca de clase, ustedes saben, o el promedio es la mitad, el punto medio de cada clase. Entonces, ahí es bastante sencillo. Vamos a sumar los datos. Acá vamos a usar un paréntesis. Sumamos este dato más este dato de acá, más el límite superior de la clase, y lo dividimos entre 2. Eso nos tiene que dar, vean, el punto medio de la clase. Entonces, corremos acá y nos da todas las clases. Y fíjense, ahí tenemos el punto medio. La frecuencia absoluta es la que nos da la tablita del ejercicio. Entonces, ahí solo la copiamos y ahí no hay ningún problema. Copiamos acá. Como andamos buscando la media aritmética para datos agrupados, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar, vean, hay que multiplicar el PM es el punto medio o la marca de clase. Entonces acá le aplicamos, bueno, aplicamos la fórmula, acá sería igual a
sería la marca de clase por la frecuencia. Entonces, por la frecuencia absoluta. Y le damos enter. Es lo que vamos a hacer. Y luego lo vamos a realizar acá. Lo corremos. Y tenemos eso por cada dato. Fíjense. Ahora, como nos dice que es la sumatoria de todo esto, vamos a sumar esta columna. La fórmula me dice, se suman el punto medio o la marca de clase por la frecuencia, nos da esta cantidad. Entonces, la media aritmética, aquí le voy a poner la media, ¿a qué va a ser igual? Pues, según la fórmula, dice que es igual a la suma, que sería este dato, entre, fíjense, entre el total de datos. Total de datos, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, voy a borrar acá y sacamos el total de datos. Lo sacamos de la frecuencia absoluta. Sumamos esto y nos va a dar 114. Entonces sería la media. Esto es bastante sencillo. Sería este dato, que es 2400.90 entre 114. Nos da 114. Y ahí está, 21.06. Si nosotros queremos trabajar con dos decimales, le quitamos los decimales. Trabajamos con 2, 21.06. Y ahí encontramos la media aritmética para datos agrupados, lo que aparece ahí. No sé si hay alguna consulta. No creo que haya problemas en encontrar la media aritmética. Este caso para datos agrupados, pero para datos sin agrupar, ustedes saben que es la suma de todos los datos entre el total de datos. No sé si hay alguna consulta acá. No sé si tienen consultas. Ajá, Wendy, Rebeca. Liz, perdón, Ajá. solo no me quedó claro cómo hizo para sacarlo del último, lo de la última celda. La suma, este dato, 2400.90. Ajá, O, ¿cómo se hizo el proceso en las diferentes filas? Allí fue donde me quedé. vaya, en la fila acá, solo multipliqué la marca de clase. Ven, lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a borrar para que ustedes vean. Voy a borrar ese dato y fíjense, para encontrar estos datos solo es la marca de clase, que es el punto medio. Le doy igual, pongo esta celda y la multiplico por esta de acá. Si lo hacemos manual hay que ir multiplicando, vean. 4.85 por 15. Ya está, ahí lo hace automático Excel. Entonces acá solo corro esto y ya lo hace automáticamente, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos manualmente hay que ir multiplicando estos dos datos. De allí se suma estos datos. Se suman todos estos y me da Excel. Solo seleccionamos y le damos autosuma acá. Y eso ya me da la suma de los datos. Entonces me facilita el trabajo, ¿verdad? Eso es lo de diferencia. Entonces, al trabajar en Excel. Y de allí Ah, ese bueno, o es. sea, perdón, Ujú. solo con hacer el primer proceso, de allí Se se selecciona lo... aquí, ve. Se Ujú. corre. Ajá, se corre en esta Ah, flechita y ya automáticamente hace todo. Ok. bueno, gracias, Liz. Ok, vaya. Bueno, vamos a continuar. Yo creo que la media aritmética es bastante sencilla. No creo que tenga un mayor problema. Vamos a continuar entonces. Aquí estábamos en la media aritmética. Espero, si no se visualiza, me dicen, porque ahorita ya estoy en la presentación. Espero que se visualice. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque no voy a hacer. Vaya, acá estamos en. Estamos más adelante, pero voy a ponerme. Bueno, nos habíamos quedado exactamente en las medidas, que es la media. Acá nos habíamos quedado.
Yo creo que ahí no habría problemas en hacer los cálculos. Ahora veamos lo que es la media geométrica. Esta sí no le voy a hacer en Excel porque es bastante fácil. Igual, este no le voy a hacer solo ahí. Ahí hay un ejemplo en el material que es bastante sencillo. Solo es de aplicar esta fórmula, fíjense acá, porque aparece el exponencial. Eso, si ustedes pueden ver, el exponente es el exponencial que aparece en la calculadora científica de este dato. Vean. Es 1 entre n representa el total de datos, este n es el total de datos, esta es la sumatoria, el sigma, que dice que vamos a multiplicar la frecuencia, esta es la frecuencia absoluta, por el logaritmo natural del punto medio, ¿verdad? De la marca de clase. Es decir, vamos a ir, si lo hiciéramos en las tablas, hay que sacar la marca de clase, hay que aplicarle el logaritmo a cada una de ellas, multiplicarlo por NI, sí lo podemos hacer en Excel, ¿verdad? Pero acá solo se los muestro y hay que multiplicar por la frecuencia. Sumamos eso, lo dividimos entre n y hay que sacar el exponencial. Acá hay un ejemplo que es bastante sencillo. No lo hice allá, pero este está en el material. Y acá vean, nos dan la tabla, siempre nos van a presentar esta tablita, una tabla para variables continuos. Nos van a presentar esta tabla con los intervalos o las clases. Estas serían las clases y las frecuencias. Nosotros vamos a encontrar el punto medio, que sería este caso 65, 75, 85, 95 de cada clase. Las frecuencias absolutas son estas, 3, 6, 9, 7 y 9. En total son 25 datos. Si ustedes se fijan, y por eso no lo hice en Excel para que ustedes vean acá, dice que la media geométrica no es más que, vean, el total de datos, aplicamos la fórmula anterior, 1 sobre n, 1 entre 25 por, y acá lo que van haciendo es multiplicar la frecuencia, ven aquí es 3 por el logaritmo de 65, que sería el punto medio. Y van sumando, hacen lo mismo con el otro, más la frecuencia por el logaritmo del punto medio, más la frecuencia absoluta de la otra clase, 7 por el logaritmo de 85, más 9 por el logaritmo natural de 95. Hacen esa suma y le sacan el exponencial. Lo que yo quiero que ustedes es que hagan ese dato, a ver si les da. Revisen e intenten hacer este dato, ingresar ese dato así como está en la calculadora y me dicen si les da 83.14, si no tienen ese problema, porque a veces eso es lo que sucede. Me confirman si lo pueden hacer ingresando esos datos de esa manera. Inténtenlo para verificar si les da 83. Y la media geométrica, vea, representa el porcentaje. Eso representa la media geométrica, valor medio geométrico. Ajá. Disculpe, los datos que están en la tabla vamos a ingresar o los que están No, en... estos que están acá, el exponencial, Ajá. es justamente esto van a ingresar. Quiero ver si ustedes pueden aplicar la fórmula y que les dé este dato. Traten de usar paréntesis, vean, pero necesito que me confirmen, a ver si les dio el dato de manera correcta. Clic. Ajá. Si lo hago así como está, me parece 1.92. Ujú.
Exactamente así como está. Sí, me parece 1.92. Vaya, porque aquí pueden hacerlo de diferentes maneras. Pueden, Lo para que puedo vayan, cerrar, va. correcto. Aquí El 65 lo puedo cerrar también de logaritmo, a ver cómo funciona. logaritmo natural, ¿verdad? Ajá, 3 y después logaritmo, lo cierro entre paréntesis, 65, a ver cómo va. Sí, lo que pueden hacer es, para que verifiquen ese valor, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden hacerlo por partes. Primero sumen 3 logaritmo de 65 más 6 por logaritmo de 75 y así encontrar todos los logaritmos. Luego se multiplica por 1/25 y luego a eso se le aplica la exponencial. Es decir, si no aparece el exponente en las calculadoras, pueden usar el e que aparece ahí, que es el exponencial. No sé si lo pudieron hacer, pero quiero ver si alguien le dio ese valor. Traten de practicarlo. Aplicar la fórmula es lo que no entiendo, Lee, Es porque que, me da ajá, 6.7, pero quizás es que no aplico bien la fórmula de seguro. sí, eso ha de ser, puede ser que no estén aplicando bien. Por eso es que les digo, vayan intentando. Por eso, si no les da de un solo al ingresarla así, traten de hacerlo por partes. Recuérdense que ahí hay paréntesis. Sí, sí, Lee, hay paréntesis, por ejemplo, en la calculadora sí tiene todo eso, pero digamos, x EXP, entonces, pero para aplicar esa fórmula y luego ingresar los datos. Vaya, ajá, lo que van a hacer primero, traten de encontrar un valor de solo lo que está dentro en el primer paréntesis. Por eso les digo, hagan esto primero. Hagan 3 más logaritmo de 65 más 6 logaritmo de 75 más 7 logaritmo de 85 más 9 logaritmo. Y le dan igual, tira un valor. Vaya, al ingresar esto les tiene que dar un valor. Luego este valor lo multiplican por 1/25. Les va a dar otro valor. A ese valor le aplican el EXP. A ese valor, ahí les tiene que dar, hacerlo por partes. O lo pueden ingresar, pero hay que tener cuidado con los paréntesis, cómo los ingresa uno. ¿Alguien ya lo pudo realizar? ¿Les dio 83.14? Ajá. No, ninguno lo pudo realizar. Vale. 47.99, Lee. Eso le dio Sí, 47. Ok. Permítame, bueno, Lick, tiene permítalo unos 2 minutos más. Ok, ok, ok. Ajá. 47.99, 45, 52, 58, eso me da todo ese resto de números.
Vaya, lo que voy a hacer, como ahorita solo lo que voy a hacer en la de repaso, les voy a explicar un ejercicio en Excel aplicando la fórmula, porque ya vi que hay problemas yo creí que no iba a haber ningún problema en ingresar la fórmula en la calculadora. Entonces, lo que voy a hacer es que con eso voy a iniciar la tutoría de repaso, realizando con esta tablita, aplicándola, pero en Excel ahí, porque ahorita ya no tengo los datos para ingresarlos, pero en la tutoría de repaso, para que no les dé problema, porque si les da problemas la calculadora en ingresar la fórmula, a la hora de que hagan un cálculo de un ejercicio de estos, pueden tener problemas. Mejor le voy a realizar uno en Excel para que ustedes ya tengan allí y cómo lo puedan aplicar. O sea que los datos que ven que están allí, luego se va a dividir entre, ¿cómo Sí, dice? es que lo que se hace acá, Ajá, la fórmula de la media geométrica es esta que estoy encerrando. esa es la Entonces, fórmula. sí, esta es la fórmula. Lo que sucede es que aquí ya está aplicada, pero, vaya, por ejemplo, acá, si la hacemos en Excel, vamos a ir multiplicando, vean, la frecuencia, acá vamos a hacer otra tablita, pero la voy a hacer en Excel y ahí les voy a explicar el punto medio por la frecuencia, ¿verdad? Cuando ya multiplique eso, fíjense acá, el punto medio por la frecuencia, le vamos a aplicar logaritmo. Acá en esta fórmula veo que hace falta el logaritmo. Acá voy a regresar. Aquí está el logaritmo. Es el NI por el logaritmo del punto medio. Aquí en esta fórmula que está acá, voy a regresar en la del ejemplo, aquí hace falta el logaritmo natural. Entonces, en Excel nosotros podemos encontrar los logaritmos de esto, naturales, lo multiplicamos por esta frecuencia, automáticamente podemos ingresar la fórmula y luego le aplicamos el exponencial. Hacemos la sumatoria y quizás lo haríamos más fácil es que utilizando la calculadora. Pero yo creí que no les iba a dar problemas a la hora de ingresar estos datos de esa manera. Pero no sé si alguien sí les da esa respuesta. Y perdón mi ignorancia. Ajá. Créanme que yo en esta calculadora no encontré cómo aparece representado el exponencial. Es que vaya, si no aparece EXP, se utiliza, ahí aparece E a la X. Esa es la exponencial. Aparece en las calculadoras científicas, aparece, ¿hola? Yo hice la suma de todos los logaritmos, me da 47.99. Y Ajá. luego, como digo que lo hiciera aparte, luego lo multiplico por ese un 25, 1/25, ajá. que lo Entonces nos da igual, lo único que yo no hice fue Ah, multiplicarlo. multiplicarlo, correcto. Ah, solo sumó los logaritmos, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Ah, ok, vaya. Entonces voy en la Ahora, línea. ajá, ese ¿viste? resultado se multiplica, ajá. Siempre me da 1.92. Vaya, pero a eso hay que aplicarle el exponencial. Ese no lo he explicado. Ajá, Ese no lo- porque aquí aparece, entonces si no aparece XP, aplíquenle E elevado a ese valor que les da al multiplicar ya con 1,25 y le dan igual. Es decir, en algunas calculadoras ustedes lo pueden explicar así, ve, aparece este valor, E a la X. Cuando yo le escribo E a la X, ahí hay que aplicársela al valor que está acá. Entonces, hay que aplicársela al valor que les da aquí. Y eso les tiene que dar este 83.14. Vale, pero si no, no se preocupen. En la tutoría de repaso que vamos a hacer, allí les voy a explicar para que lo tengamos en Excel también. Vaya, ya que me dio los datos igual que el compañero, tengo que multiplicarlo, ¿va? Sí, por 1/25. Ujú. Y le aplicamos la exponencial. Bueno, no sé si bueno,
Vamos a seguir. Ahí ustedes pueden seguir verificando. No sé si quizás el problema puede ser en exponencial, ¿verdad? Con las calculadoras. Sí, ahí está el problema, me da error. Error le da al aplicar Sí, a porque la aquí X. está abajo XP, Mm, eh, EXP. ajá. Ajá. Y yo le Vaya, doy, digamos, tengo todo el dato y le doy esa y me parece error. error. Si pone EXP y entre paréntesis el dato, tampoco le da. Voy a probar ahorita. Igual, Ok, entonces para no evitar ese problema, lo voy a explicar en Excel, pero lo vamos a hacer en la tutoría de repaso. Yo creí que no iba a haber ningún problema al hacerlo así, pero creo que lo vamos a hacer en Excel. Ahí les voy a aplicar la fórmula para que no tengamos ese problema. Vaya, vamos a continuar. Si les da ese problema, no se preocupen, ahí yo les voy a explicar. Vamos a continuar porque tenemos luego la media armónica. A ver, y la media armónica, esta es la fórmula. Ahí tomen nota ustedes. Esta es la fórmula para la media armónica. Y acá es al revés, vean. Es el total de datos, n, entre la sumatoria de las frecuencias absolutas entre la marca de clase, que es el punto medio. Entonces, ustedes primero se hace la división de las frecuencias absolutas entre la marca de clase, se hace la suma, se divide el total de datos entre esa cantidad. Entonces, acá ustedes lo pueden visualizar, vean. En este caso, acá también solo el ejemplo que aparece en el material les estoy mostrando. Necesitamos siempre las clases y acá tenemos las frecuencias, el punto medio o la marca de clase, que es la misma, la colocamos, pero de ahí, vean, hay que ir dividiendo la frecuencia absoluta entre la marca de clase. Esta es más sencilla, ¿ven? Esta si ustedes hacen eso, les tiene que dar este valor en la media armónica. Ahí sí creo que no creo que haya problemas en esta de acá. Porque acá sería, el total de datos son 25 entre, vean, la frecuencia entre el punto medio más la otra frecuencia entre el punto medio más la otra frecuencia entre el punto medio más la otra frecuencia entre el punto medio. Y eso me da la media armónica para datos agrupados. No sé si en esta hay consulta. En la otra el problema que hay nada más es con la exponencial, ¿verdad? Ese es el único, lo demás creo que no habría problemas. Ajá, no sé si hay alguna consulta en esta o están verificando el dato. No sé si hay consultas, porque de luego vamos a pasar a la mediana y la mediana para datos agrupados, que es más, a veces es más complicada, pero la vamos a abordar. Pues no sé si hay alguna consulta o estamos bien en esto. Si les digo encuentren la media armónica, ustedes la pueden hacer fácilmente. Vale, entonces, si están callados es porque sí han entendido. Ajá. No, la verdad de las cosas es de que, bueno, utilizando la fórmula que es esta que está acá, ¿verdad? Sí, esta que está acá. Ajá. Y luego dice que se va a dividir. Se va a dividir la frecuencia absoluta entre el punto medio, que es la marca de clase. Entonces, ustedes aparte, vean, lo que se hace es esto. Vean. Acá lo que se divide 3 entre 65. Luego se suma y se hace lo mismo con la otra. 6 entre 75. Eso es lo que se va haciendo para aplicar la fórmula. 6 entre 75 más el otro valor que sería de la frecuencia absoluta es 7. Se divide entre 85. Luego sería más 9 sobre 95. Fíjense, y al hacer ese resultado, al hacer esta sumatoria, es el valor que se coloca abajo.
¿Cuánto es? Vaya, hagan la suma ustedes. Sumen 3 sobre 65 más 9 sobre 75 más 7 sobre 85 más 9 sobre 95. ¿Cuánto da de resultado eso? Ahí ustedes lo pueden hacer. Al obtener ese resultado, allí en la calculadora se puede ingresar fácilmente las fracciones y les va a dar un resultado. Eso, la media armónica, no va a ser más que dividir el total de datos, que es 25, entre el resultado que ustedes obtuvieron. Entre este resultado. Entonces, ahí lo pueden trabajar en decimales, ¿verdad? Les puede dar el decimal con 2 decimales. Ahí lo pueden hacer. Bueno, no sé si lo hicieron o hay alguna consulta. Yo lo hice, Lick, y me da 82.45, pero le puse 25 entre 0.3032. Ajá, es por las aproximaciones. Ah, ahí no había problema. Es por las aproximaciones que ustedes utilizan. Ahí no habría problema. Entonces, ese sí está bien, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ese no hay problemas. Vamos a continuar porque tenemos la mediana, ¿verdad? Dice ordenar los datos de menor a mayor. Calcular los n medios y obtener las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, vean, la mediana es el valor que ocupa el centro de los datos ya ordenados, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, y divide los datos en el 50%. Acá lo que yo quiero que veamos es que apliquemos esto, ¿verdad? Para datos agrupados. Entonces, esto me sirve para poder, más que todo, visualizar cómo encontrar la mediana. Por ejemplo, cuando los datos no están ordenados en tablas, vamos a utilizar estos dos criterios. Estos dos criterios, fíjense acá. Yo sé que es bastante información, pero traten ustedes de ir tomando nota de los puntos más esenciales. Acá me dice que la mediana para datos sin agrupar va a ser, vean, si n es par, es decir, que si el total de datos es par, yo voy a tomar el dato que esté en la posición n más 1 entre 2. Es decir, yo puedo tener 11 datos, le sumo 1, 2 entre 2, la mediana sería el que esté en la posición 6, ordenados. Y si n es par, se va a sumar los dos datos del centro, el n medios. Por ejemplo, si son 10 datos, sería el quinto más el sexto. Se suman, se divide entre 2. Eso sería la mediana. Pero allí no es tan complicado. Lo más complicado, bueno, acá les presento un ejemplo. Y dice, considere las calificaciones obtenidas en el examen 2 de Estadística General del año 2018. Y fueron estos datos. Fíjense acá, 10, 9, 5. Aparecen ese total de datos de manera desordenada. Y les digo a ustedes, encuéntrenme o calcúlenme la mediana. Lo primero que ustedes deben de hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero. Se van a ordenar los datos y luego se va a aplicar este criterio, este que está acá. Vamos a ordenar los datos y le vamos a aplicar este criterio. Si n es impar, ¿cuántos datos hay acá? Si ustedes se fijan, comienzo a contar los datos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 24, 35, 36, 37, 38 datos. Entonces, n es par. Eso significa que estoy en esta parte. Si n es par, entonces voy a tomar estos dos datos. Voy a tomar el dato dividido 38 entre 2 y voy a tomar ese dato que está en esa posición ya ordenados. Fíjense acá. Acá ya los he colocado ordenados de menor a mayor. Eso es lo primero que ustedes van a hacer. Entonces, yo voy a calcular n medios. Sería 38. Vean, acá lo escribo. N medios. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, n, cuento los datos, son 38.
divido 38 entre 2. Cuando dividimos 38 entre 2, ¿cuánto me da de resultado? Entonces, eso me da la posición del dato que está acá arriba, ¿ve? X de n medios. Entonces, eso significa que voy a contar esos datos. 38 entre 2 es 19. Y ustedes saben, eso significa que voy a buscar el dato que esté en la posición 19. Entonces, vienen ustedes y cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es este dato. Pero me dice que lo voy a sumar con el dato que está en la siguiente posición. N medios más 1. Entonces sería este dato. Entonces, sumo esos dos y lo divido entre 2. Entonces, aplico la fórmula. Vean. Sumo 6 más 6 sería, acá lo voy a hacer aparte. La mediana va a ser igual a 6 más 6 entre 2, que sería el dato de la posición n medios más el siguiente. Entonces sería 6 más 6 entre 2. Y eso me da 6. Ustedes saben que 6 más 6 es 12. Entonces quedaría 12 entre 2. Eso es 6. Por eso la mediana para esos datos es 6. Vale, no sé si hay alguna pregunta. Por eso me da este resultado acá. Pero no sé si hay alguna consulta. Porque para acá, para datos sin agrupar, es bastante sencillo. Cuesta un poquito. Bueno, no cuesta. Ajá. Pero no, o sea, la parte, me queda en la partecita de dónde se, No le escuché muy bien. ¿En la parte donde se quedó, dice? perdón, me quedé en la partecita de dónde sacó el 12. Ah, vaya, el 12, es que la fórmula me dice, si n es impar, y eso es lo que tienen que ustedes contar, cuántos datos son y ver si es par o impar el total de datos. Y ahí voy a aplicar cualquiera de esas dos fórmulas. Como al contar los datos me salen 38 datos, entonces n es par. Significa que voy a aplicar esta fórmula. Pero ¿cómo la voy a aplicar? Primero voy a encontrar n medios. N sería el total de datos entre 2. Entonces sería n entre 2. Ustedes saben que es 38 entre 2, 19. ¿Pero qué representa ese 19? Representa el dato que está en la posición 19. Entonces cuento. Comienzo a contar 1, 2, hasta 19. Es este dato. Este que estoy señalando. Entonces, ese dato está en la posición 19, pero la fórmula me dice que lo voy a sumar con el siguiente dato, que sería el n medios más 1. Entonces sería, el siguiente dato es 6. Y por eso sumo, vean, 6 más 6 es 12 y voy a dividir entre 2. Por eso resulta que la mediana es 6. No sé si ahora sí quedó más claro. Hola. A mí me quedó claro. Pero, Ok, ¿y cuando ajá. no es impar? Cuando no es, vaya, eso es cuando es par. Cuando es impar, imagínense ustedes, vamos a quitar este 10 de acá. Nos quedarían 37 datos. ¿Qué pasaría? N más 1 entre 2. Entonces, ¿quién sería la media? Sería, N es 37 porque he eliminado este dato. Sería 37, vean, 37 más 1 es 38, porque así me dice la fórmula, n más 1 entre 2, eso me da, vean, n más 1 entre 2 es 19. Pero esto, recuérdense, me da la posición, entonces ya es más fácil. Solo cuento hasta el término 19, entonces también la mediana sería este valor, este de acá. Ahí no se Y suma. n Ajá. representa la mediana. No, n representa el total de datos. Bye. Ajá, n representa el total de datos. Vaya, vuelvo a explicar. Si fuera impar, no es más que buscar la posición de la mediana. Entonces, voy a borrar quizás para que no se confundan. Voy a borrar todo esto y les voy a explicar ahora si es par. Voy a borrar todo esto y acá vamos si es par. Vean, si es impar,
solo voy a eliminar el último, ¿verdad? Los datos son, voy a eliminar este. Este es el único. Vale. Si n es impar, entonces estoy en este caso, porque tengo 37 datos, he eliminado uno. Entonces, lo que yo hago es n más 1 entre 2. Sabemos que como le quité 1, veían 38, sería n igual a 37. Ahí lo tomo, n es 37. Entonces, aplico esta fórmula, n más 1 entre 2, entonces sería igual, aquí lo voy a escribir, n más 1 entre 2, eso es igual, sería 37 más 1 es 38, entre 2 sería 19, entonces sería 38 entre 2 igual a 19. Vaya, y acá nada más lo que ustedes deben de saber, ¿qué representa ese 19? Ese 19 representa la posición. Entonces solo cuento del 1 hasta 19, que sale, bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, este dato. Y eso es todo. Este sería mi mediana. Y ya eso es todo. Cuando los datos son impar. Ajá. Quiere decir que cuando son par, usted busca los números que en la suma de todos, busca que sean pares, digamos. No, Como puso busco 38. busco el que está en la posición de en medio, el n medios. Por eso divido 38 entre 2, me da 19. Cuento ahora, cuando es par. Cuento hasta 18, hasta 19, perdón. Y voy a tomar ese más el siguiente y lo sumo, porque así me dice la fórmula. No ha quedado tan claro esto. No sé, si quieren los vuelvo a explicar si no ha quedado claro. Pero ahí ustedes díganme. Por mí no habría ningún problema. Voy a borrar esto. Bueno, lo que quizás tiene... Yo siento Ajá. que nos trabamos en la fórmula siempre. Bueno, yo Vaya, en la fórmula siempre me trabo un poco. vaya, vamos a hacer uno más fácil. Quiero ver, vamos a tomar, voy a borrar quizás todo esto. Voy a borrar esto y quiero ver, pero no tengo ejemplos acá, no tengo otro ejemplo. Ingeniero, pero en los parciales o en los exámenes, por decirlo así, no aparecen estas cosas así difíciles. No, es que no está difícil, no lo vean ustedes difícil, porque no está tan complicado. Lo que hay que entender es las fórmulas. Bueno. Voy a irme, ajá. Vaya, el problema es que como le pregunto, porque yo estoy llevando física y créanme, más que o sea, lo escribimos, vea, y cuando decimos a escribir, ay, no, si este fin de semana terminé esta semana con un fuerte dolor de cabeza porque cuando yo que termino de escribir y el tiempo que se cierra, lo tuve que enviar a correo, menos mal, pues fue comprensible el tutor. Y créame, estar en algo así difícil y trabajarlo. Sí, por No eso sé, no quiero darme por vencida. ajá, hay que apoyarse de Excel. Eso se los estoy explicando así porque yo lo considero que está bastante sencillo. Pero vaya, si ustedes se enredan, no hay problema, yo me detengo y les voy a explicar otra vez paso a paso. Es Vaya. por lo de la fórmula. Sí, ahorita les explico la fórmula, vaya. Vean ustedes acá. Ustedes no se cierren en la fórmula, ustedes vean el proceso. Vaya. Les van a presentar los datos de esa manera. Datos desordenados. Lo primero que ustedes van a hacer es contar cuántos datos hay. Entonces, cuando cuenten los datos, total de datos ya los conté, ¿verdad? Vamos a decir que son, al contarlos, son 38. Eso es lo primero que van a hacer. Contamos 38 datos. Vale, ya tenemos esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ordenar los datos de menor a mayor. Es lo que está aquí, ¿ve? Acá ya está ordenado los datos de menor a mayor. No sé si, vaya, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Contamos los datos, los ordenamos. Vale, hasta ahí estamos bien. Ahora, como yo ya sé que son 38 datos, ahora me voy a la fórmula, acá. Y ahí hay que ver en cuál fórmula voy a aplicar. Como son 38, es un número par, entonces estoy en esta fórmula, ¿vale? Ahora hay que entender la fórmula.
Y en la fórmula, ustedes fíjense en lo que aparece acá. Aparece n medios y aparece n medios más 1 y aparece entre 2. Yo solo me fijo en los n medios. No me fijo solo. Disculpe, Permíteme. Ajá. quiere decir que como el número total que me dio de todos los números es par, entonces voy a ocupar la aplicación que es par. Pero Correcto. si me dieran el total impar, el número, entonces aplico la de arriba. Correcto, correcto. Ah, bueno. Exactamente. Ya. Entonces, ajá, como es par, ustedes solo dividen, vean, acá me dice, voy a buscar el dato que está en la posición n medios, es este de acá. Entonces solo dividen a 38 entre 2. Y es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? N medios, por eso les digo que no es complicado. N medios sería 38 entre 2. Y eso da 19. Pero hay que saber qué estoy haciendo con esto, ¿verdad? Entonces, ese 19 representa la posición del dato n medios, de este x n medios. Entonces, si ustedes se fijan, cuento ahora, cuando ya encontré el dato 19, en la posición 19, ¿verdad? Cuento a la 19, que nos dio este dato, ¿verdad? Nos dio este. Entonces, este x n medios es ese 6. Y a ese le voy a sumar el siguiente dato. Y acá no se compliquen, ustedes solo digan, el siguiente dato lo voy a sumar ya ordenado. Entonces, ¿quién es el siguiente? Es 6. Entonces, 6. sumo 6. Y eso resultado lo divido entre 2. Y ahí apliqué la fórmula. No lo veo que esté complicado. Entonces, por eso queda 6. 6 más 6 es 12, entre 2 es 6. Por eso es que la mediana da 6. Vale, no sé si ya quedó un poco más claro, pero vamos. Espero que ustedes hayan tomado nota. Más que todo, ustedes pueden ver la fórmula complicadas, pero solo hay que entenderlas. Hoy sí, Ok. Vale, gracias. veamos el siguiente. Vale, acá, y esta es la fórmula, vean, esta fórmula ustedes la pueden ver más complicada, porque esta es la fórmula para datos agrupados. Medida de posición, vean. Acá la mediana para datos agrupados, sin agrupar, es esta. Agrupados es esta. Ahora hay que entender, vean, esto aparece en el material. La mediana dice que es igual al límite inferior del intervalo donde pertenece la mediana más n medios, que es el total de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta. Si ustedes quieren, anoten límite inferior. Este sería n medios, que es el total de datos entre 2. Este n mayúscula y menos 1 significa frecuencia absoluta anterior, frecuencia acumulada anterior. Y ese significa frecuencia absoluta. Y este c es el ancho de clase. Pero en este, como yo sé que acá no lo vamos a visualizar tan claro, nos vamos a ir a Excel. Y acá sí tengo un ejemplo. Lo voy a aplicar desde cero, desde acá. Vamos a borrar ya lo vamos a aplicar desde cero. Ahí si ustedes quieren ir tomando nota, ahí lo pueden ir haciendo. Vamos a borrar acá. Y vean, vamos a aplicar la fórmula que les explicaba. Acá estoy en Excel. Y para eso solo necesitamos, bueno, lo voy a poner exactamente como están acá. Bien, en el problema, cuando yo les diga, o el licenciado, el coordinador, les diga en un ejercicio, en un parcial o en algo, ustedes apóyense de las tablas. Y pueden apoyarse de Excel, no hay ningún problema. Si ustedes se fijan acá, siempre se les va a presentar esta tablita de esa forma. Siempre, siempre. Esas son variables continuas. Variables, más que todo, para variables cuantitativas continuas. Entonces, se les va a presentar la clase y la frecuencia. Esto siempre se les va a dar. Ahora, ustedes necesitan, si ustedes se fijan, dice n medios menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta. Solo necesitan la frecuencia, es esta, ¿verdad? El NI minúscula, la voy a copiar en la clase. Solo la copiamos. Vean, los intervalos, ustedes en la anterior les expliqué, no les voy a volver a explicar cómo escribirlos en esta forma. Voy a borrar esto, todo esto.
Y lo voy a poner, vean. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, pero ahorita solo estoy formando la frecuencia absoluta y las clases. Ahora necesito la frecuencia, bueno, la marca de clase no la vamos a necesitar, pero la voy a calcular. Aunque esa no la necesitamos acá. La marca de clase ya dijimos que no creo que les cueste. Este sería en paréntesis. Sería este más este otro, más este de acá, entre 2. Pero acá no lo vamos a necesitar en la fórmula. Solo la voy a calcular la marca de clase. Lo corremos acá y automáticamente nos hace todo el proceso. Ahora, lo que sí vamos a necesitar es la frecuencia, el N mayúscula, NI mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo la hacemos? Ya se las explicaba en la tutoría de repaso, pero acá es fácil, vean. A partir de la frecuencia absoluta, copiamos el primer dato, que es 15. Vean, ahora el siguiente dato va a ser este dato, voy a poner fórmula igual, va a ser este dato más el siguiente, más este dato. Automáticamente nos ponemos acá en la crucita y corremos. Bien, nos da 114. Esta columna de acá es la frecuencia acumulada. Me voy a detener ahí. No sé si hay preguntas. La voy a seleccionar. Esta es la clave. Encontrar la frecuencia, la voy a poner azulito. Encontrar la frecuencia acumulada. Yo creo que no habría problema, ¿verdad? ¿O tienen problemas para encontrar la frecuencia acumulada? No sé si habría algún problema. Bueno, no sé si habría problemas. ¿Me escuchan? No sé si se escucha bien. Voy a volver a compartir. Ahí me escupo. Vaya, ahorita le explico. Vaya. Quizás con el ejercicio ahí van a ir entendiendo más qué significa cada uno de estos. ¿Ven? El LI-1 significa el límite inferior. El N medios es el total de datos entre 2. Y esa sería la frecuencia acumulada anterior. Este de acá, NI minúscula, sería la frecuencia absoluta y el CI sería ancho de clase. Vaya, bueno, no sé si me escuchan bien, pero acá tenemos la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia acumulada. Ahora, aplicar la fórmula, ustedes necesitan identificar dónde está ubicada, en qué intervalo está ubicada la mediana. Entonces, para eso ustedes van a agarrar N medios y van a calcular N medios. El total de datos está en la frecuencia absoluta. Sumamos esto. Factor suma, vean, son 114. Dividimos, aquí lo voy a hacer, N medios, ¿a qué es igual? No sé a mí, pero hoy sí ya me apareció. No me parecía que estaba presentando, pero hoy sí, ya. Ok, vale. Entonces, 114. 114 es el total de datos. Entonces, para Entre calcular, correcto, dividimos 114 entre 2. Acá lo podemos hacer, vean. A mí me gusta Excel porque solo voy llamando las celdas. Esta y lo hacemos entre 2. Entonces, nos da 57. Este 57, ¿para qué les va a servir? Este que voy a poner en verde. Este 57 que está en verde, ustedes se van a la frecuencia acumulada anterior y buscan el valor más cercano que sea mayor a 157. ¿Cuál sería de estos? El valor más cercano que sea mayor. Sería este, ¿verdad? 59. Correcto. 59. Entonces, ahora seleccionamos esa fila y la voy a sombrear. La voy a sombrear de amarillo. ¿Qué significa eso? Que en esta clase, en esa fila, a esa fila pertenece la mediana. Ahora, con eso ya sabemos quién sería el límite inferior. ¿Quién sería LI? Vean, acá solo voy a calcular el ancho de clase. El ancho de clase, que es el CI, ya sabemos que es restar el límite superior menos el inferior, ¿verdad? Que nos dio 5.5. O lo podemos hacer, vean, acá el ancho de clase sería esta columna menos
esta de acá. Y vean, nos da 5.5. Ahora ya tenemos todos los datos de la fórmula. Acá tenemos la mediana. Vean. Voy a ingresarlo y ustedes vayan viendo. Voy a ir un poco despacio. Vean, le doy igual. El límite inferior, ¿quién va a ser? Como ya seleccioné esta, tengo la clase. ¿Verdad? El límite inferior es este, 18.6. Es LI menos 1. Luego la fórmula me dice más y abrimos un paréntesis. Pero vamos a abrir dos paréntesis. No Pero solamente ahí uno. no se le va a poner -1. No, porque acá significa LI menos 1 significa límite inferior anterior. A eso se refiere, el inferior, perdón. En la clase siempre van a haber dos límites, el inferior y el superior. El I menos 1 significa límite inferior, no se le coloca -1. Solo tomamos el límite inferior. Vaya, fíjense ustedes, más en la fórmula tomo dos paréntesis y voy a agregar el n medios. N medios ya sabemos que es 57, entonces colocamos 57 menos ¿quién? N sub i menos 1. ¿Qué significa eso? Significa que voy a tomar el dato de la frecuencia acumulada anterior, el NI menos 1. ¿Quién sería ese? Es este de acá, 51. Cerramos el primer paréntesis, vean, y lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? 8. Cerramos el segundo paréntesis y eso lo voy a multiplicar por el ancho de clase que es 5.5, por esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Le damos Enter y nos aparece, vean. Esta sería la mediana automáticamente, pero no sé si se visualizaron. Acá les puedo quitar a 2 decimales o a 3, 22.725. Vaya, preguntas. No sé si hay preguntas. Esa es la forma de encontrar la mediana para datos agrupados, aplicar la fórmula. Si ustedes en un ejercicio les piden calcular la mediana para tareas o para ejercicios, ustedes hagan esta tabla de esta manera. Esta de marca de clase no es necesario. Hagan la tabla, ustedes, este proceso, ustedes lo ponen la fórmula que utilizan. Así como te los presento yo en el ejercicio, así ustedes pueden presentarlo ya para hacer su trabajo en una tarea o un examen. Ustedes un examen lo pueden hacer acá y manualmente, vean, lo hacen. Pero no sé si hay alguna consulta o duda que ustedes tengan. Ajá. ¿Está todo claro? ¿O todo oscuro? Lick, no sé si nos puede repetir el proceso que hizo para sacar el resultado final, porque ahí me perdí en el primer dato. Vaya, en el primer dato, vaya. Quizás lo voy a hacer de nuevo acá. Pero luego ustedes pueden ir viendo la mediana. Fíjense ustedes lo que voy a hacer. Le damos el igual para la fórmula y lo primero, voy ingresando los datos paso a paso, vean. Límite inferior. Entonces seleccionamos 18. este. Ajá, 18.6, correcto. Luego sigue más. Y luego, ¿qué sigue? Abrimos dos paréntesis. Doble paréntesis. Ajá. Y colocamos el valor de n medios. 57. 57. Correcto, 57. Menos la frecuencia, la frecuencia acumulada anterior, 51. Esta. Cerramos el primer paréntesis. Luego sobre, ahora sería la frecuencia acumulada 8. que tengo sobre, correcto, 8. Cerramos el segundo paréntesis. Y lo multiplicamos por el ancho de clase, que es 5.5. Y le damos Enter. Y ahí nos tira el dato. Entonces, no sé si ahí quedó más claro, pero solo es de ir ingresando. Ustedes, si ustedes, lo que ahorita hubieran hecho... El 59, Lee, no lo... No, el 59 no se utiliza.
Eso no se utiliza. No, si ustedes, así como lo iba haciendo, si quieren ustedes con un lápiz, escríbanlo, rellénenme. Aquí 18.6 más, acá sería en lugar de n medio se escribe 57 menos 51 entre 8 por 5.5, que es lo que yo ingresé acá. No sé si está bastante claro, pero vean el proceso. Primero se encuentra la 9. frecuencia. Ajá. Va que el 59 nos permite, digamos, como hallar el centro de todo y luego Ajá, aplicar. correcto. El 59 nos sirve para visualizar en qué clase está ubicada la mediana. Para eso nos sirve. Nada más. Pero ya en la fórmula no lo aplicamos. Vaya, no sé si hay otra consulta. Si no, vamos a continuar. Vean, el siguiente ejercicio, vean, este es de rango. ¿Va? Hasta ahí terminaríamos con las medidas de posición. Ahí también, con la moda se puede utilizar con esto, pero la moda siempre se va a visualizar en el dato que más se repite, es parecido. Entonces acá lo visualizamos en esto, pero en eso estaba viendo que no hay en el material, entonces por eso no lo he abordado, solo la mediana y la media. Entonces vamos a abordar, vamos a continuar porque me interesa que veamos las medidas de dispersión un poco, que es bastante interesante, pero no sé si hay alguna pregunta. Acá hemos visto la mediana para datos sin agrupar y para datos agrupados. Yo sé que la información es bastante, pero por eso les pido de favor que traten de leer, de ir visualizando más que todo en la lectura. Vamos a entrar a las medidas de dispersión para datos cuantitativos. Las que estábamos viendo eran las medidas de tendencia central. Vale, pero no sé si hasta el momento hay alguna consulta. Medidas, vamos a ver las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión, ustedes saben que los datos, estas medidas sirven para ver qué tan dispersos están los datos, para comparar series de datos y cuáles están más representativos. Entonces, para eso se utiliza el rango, que ese es bastante sencillo, la desviación media absoluta, la varianza y desviación estándar y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, bueno, como lo dice su nombre, mide qué tan variado o qué tan dispersos están los datos de acuerdo a la media. Entonces, eso es con lo que trabaja las medidas de dispersión. Pero vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver el rango. Si ustedes tomen nota, el rango es bastante sencillo. La fórmula no hay donde perderse, pero el rango siempre va a ser, lo vamos a aplicar para datos sin agrupar y siempre es el dato mayor menos el dato menor. Y ahí no hay donde perderse. Entonces, ven, las características del rango dice que es relativamente sencilla su obtención, porque ustedes solo buscan el dato mayor menos el dato menor, lo restan y ese es el rango. Dice, el significado de esta medida es fácil de comprender ya que representa la variabilidad total de los datos. Es decir, entre más grande es el valor del rango, están más dispersos los datos. Se utiliza en variables numéricas. Como les digo, este rango no se utiliza mucho porque no dice demasiado. Porque si ustedes solo toman el dato mayor menos el menor, lo restan y miren qué tan alejado está con respecto a esos datos. Pero no dice mucho. ¿Vean? Yo les he colocado un ejemplo en Excel, pero ese es bastante sencillo. Creo que no hay donde perderse acá, en este ejemplo. Yo acá les he puesto en el ejercicio 4. Vean acá el rango. Vean, tengo dos series de datos. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo. Tengo estos datos que van del 1 hasta 17. Y ustedes saben que el dato mayor, acá le voy a poner el rango, ahí está arriba, pero el rango de A no es más que seleccionar el dato, buscar el dato mayor, que sería en este caso 17, menos el dato menor, que es 1. Entonces da 16. Pero al comparar, vean, si yo hago lo mismo con la serie de datos B y hago el rango del B
Y nuevamente hacemos el dato mayor menos el dato menor, que sería 18 menos, bueno, voy a ingresar la fórmula. 18 menos el dato menor, que es 2, me da 16. ¿Y qué pasó allí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los siguientes datos están más dispersos? ¿La serie A o la serie B? Si analizo con el rango, es el mismo. Y yo con el rango no me dice mucho. Por eso es que casi no se utiliza. Porque el rango tiende a nada más hacer la resta. Entonces, acá, si ustedes pueden visualizar, en el caso de la serie A, los datos están más centrados, de acuerdo a la media aritmética, si voy a calcular. Pero en el caso de la serie B, ya están más uniformes, están más distribuidos. Yo podría decir, haciendo ese análisis, que están mejor distribuidos los de la serie B. Pero si lo analizo con respecto a la media, están más centrados la serie A. Pero el rango me da igual. Entonces, puedo decir que a partir del rango, puedo decir que están igual de dispersos. Pero allí es donde hay problemas en el rango. Por eso casi no se utiliza, pero es bastante sencillo. No sé si hay alguna consulta ahí. ¿Alguna consulta o duda que ustedes En tengan? este link sería únicamente ese el procedimiento. Sí, solo sería eso, el dato mayor menos el menor. Ojalá que me De examen este que nos pongan en los parciales, Lick. No, no creo. Ahí sí no. No, pero ustedes traten de ir abordando la teoría y traten de ir haciendo las autoevaluaciones. Esa es la mejor manera. Y recuérdense que las tareas que les está asignando el coordinador de la materia, viene de eso, de los ejercicios de las autoevaluaciones que hay. Ahí ustedes me pueden estar consultando. Yo les aconsejo que cuando lean el material se pongan a tratar de ir resolviendo esos ejercicios porque, ajá. Disculpe. Y la primera tarea va con los 2 capítulos. Tenía duda yo también. Y yo creo que sí. Ahí visualicen porque en la presentación de los contenidos, ahí aparecen los ejercicios de la tarea 1. Lick, pero yo he buscado esa tarea y ahí no aparece, no la encuentro. No sé si es que soy tan ruda, pero la verdad yo la he buscado y no. Vale, Solo Ahí está donde subirla. Quizás es No, que no la ahí he vale. podido. no, ahí está en el Ajá. material, compañera. Después del capítulo 1, ahí aparece, me parece que ahí aparece, hay un apartado que aparece las páginas que vamos a trabajar, pero sí va de los 2 capítulos, 1 y 2. Sí, Las evaluaciones son las tareas. no, pero no son todos los ejercicios, pero sí son de ahí se agarra, pero no son Porque todos. en las evaluaciones yo he ido resolviendo, pero pues no sé, busco lo que es en sí la tarea, pero no la encuentro. Sí, quizás voy a tomarme los últimos 5 minutos para mostrarles. Bueno, gracias. Ajá, ahí les muestro. Vaya, vamos a seguir avanzando. Quiero que lleguemos por lo menos a terminar estas medidas de dispersión y que nos queden los cuartiles, deciles y percentiles para la tutoría de repaso. Vean, otra medida de dispersión es la desviación típica o estándar. Estas medidas, ustedes saben que mide la dispersión, ¿verdad? Y a partir de ella se puede calcular el coeficiente de variación. Pero antes de calcular la desviación estándar, se calcula la varianza. Y ustedes observen acá, la varianza es la sumatoria de los datos menos la media al cuadrado entre n menos 1. Y acá ustedes pueden visualizar ya para una serie de datos con frecuencia y también aparece una para datos agrupados, ¿ven? Que es a veces lo más complicado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de esto que tampoco está tan complicado. Vamos a hacer un ejercicio de cómo encontrarlas acá en Excel. Acá los tengo. Esta es la desviación media absoluta. Vamos a hacer ese de acá. En este ejercicio, bueno, aquí tengo la hoja que ya está solo para llenar. Fíjense, he tomado, dice, suponga que se tienen los salarios mensuales de 50 empleados de cierta empresa. La media es de 251.9, los cuales se representan en la siguiente tabla.
Entonces, vamos a encontrar la varianza y la desviación típica. Para encontrar la varianza, ustedes primero necesitan, bueno, les van a dar el salario. Acá los tengo, ¿verdad? Sí, son datos discretos. Les van a dar el salario y las frecuencias, ¿verdad? De ese salario, las frecuencias absolutas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una nueva columna que sea salario por frecuencia. Vamos a multiplicar estos dos datos. Entonces, eso es lo primero que se hace. Y acá sería este por este de acá. O solo le ponemos su crucita y lo jalamos para que la fórmula se copie. Y ya está. Luego, como en la fórmula me dice que necesito el dato menos la media al cuadrado, si ustedes se fijan, la media ya me dice cuánto es, va, 251.9. Entonces, ya solo la aplicamos. Ven, acá ponemos el dato que sería el salario, entonces lo voy a poner igual. Vean, solo es de aplicar las fórmulas. Abrimos paréntesis, colocamos el dato, que sería 200, menos la media. Pero la media ya me dicen quién es, 251.9. Entonces sería 251.9. Damos paréntesis. Pero luego dice que está elevada al cuadrado, entonces la elevamos al cuadrado. Le damos al cuadrado y le damos enter. Fíjense, ahí ya nos calcula, nos hace esto, el dato menos la media al cuadrado y lo corremos. Y ahí está. Pero acá, si ustedes se fijan, necesitamos este valor, que sería el dato menos la media al cuadrado, por la frecuencia absoluta. Entonces, acá en esta columna hacemos eso. Vamos a multiplicar este dato por esta columna, que sería el dato menos la media al cuadrado. Entonces ingresamos, le damos igual, bueno, aquí abro paréntesis, no se abre paréntesis, solo le pongo este dato por este dato de acá. Le damos enter. Automáticamente ya nos hace eso, ¿verdad? Y corremos y ahí está, ¿verdad? En todo se ha aplicado X, la media, el dato menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, acá me dice que voy a sumar todo eso, entonces selecciono y hago la suma. Ven, aquí automáticamente me hace la suma, pero me dice que esta es la varianza es el S cuadrado. La varianza es igual, vean, a la suma de todos los datos, estos datos, que sería el dato menos la media al cuadrado por la frecuencia. Entonces sería este dato, ponemos igual, sería este dato entre n-1. El total de datos son 50, menos 1 sería 50 menos 1 entre 49. Ya lo coloco yo solo. Esta sería la varianza de los datos. Hasta allí creo que estamos bien con la varianza. Luego, como me piden la desviación típica, hay que calcular, hay que sacarle la raíz. En Excel solo escriban ustedes igual y escriben raíz. Automáticamente les da esta raíz en mayúscula. Seleccionamos y ya ingresamos el dato. ¿Vean? Este dato y cierro paréntesis. Y automáticamente me da la desviación típica. Vaya, no sé si hay preguntas. ¿Dudas? Vaya, voy a detener ahí por si ustedes tienen preguntas o dudas. Luego, ustedes pueden ir viendo más despacio el video de cómo voy aplicando las fórmulas, aunque es bastante sencillo. Pero no sé si hay dudas acá o preguntas, consultas, ¿todo bien? Vaya, no se vayan a salir sin antes les tome la asistencia, así que la voy a tomar al final. Vale, pero no sé si hay dudas acá en cómo calcular la desviación típica y la varianza a partir de los datos de una tabla para datos agrupados. Vale.
¿Estamos bien? Ajá. Es que a uno le dan los tres datos, va, no va. Estos tres cuadritos Sí, primero. les Ya le van a da. dar, sí, les va a dar, nada más les va a dar esto que voy a seleccionar. Eso se les daría, si están agrupados. Se les daría estos dos, el salario y el NI, que sería el NI es la frecuencia absoluta. En este caso, si no les dan la media, acá se les da el ejemplo, ¿verdad? Pero si no les da la media, por eso hacen ustedes esta columna, ¿verdad? La media aquí la puedo encontrar, vean, si no se las diera, entonces es igual a, ustedes saben que es la suma de esta suma, la media, aquí voy a hacer, vean, sería el multiplicación, sumar esto, el salario por la frecuencia, entre el total de datos. Eso lo vimos anteriormente. Acá voy a aplicar acto suma y van a ver que es esa misma. Entonces acá nos quedaría igual, sería este dato entre este dato de acá. Le damos enter y vean, 251.9, la media que nos decía el problema. Si no nos la diera, hay que calcularla. Li, Ajá. mi ignorancia es algo. Digamos, yo abro la tabla de Excel, la tabla de datos, y para poner todos estos datos, o sea, para llevarlos de un documento a este, Ajá. ¿solamente se aplica lo que es la fórmula o voy escribiendo cada dato? Vaya, el primero sí hay que escribir cada dato, ¿vale? Si ustedes se fijan, voy a crear uno, ¿vale? Uno desde cero, para que ustedes vean. Estamos trabajando en esta 8. Vale, voy a crear uno y le voy a agregar, vaya, ustedes van a abrir esto y yo les presento el ejemplo, se los va a presentar así, ya van a ver. Voy a copiar esto y lo voy a hacer aparte. El ejemplo, el del ejemplo va a estar así, ¿ven? Ustedes lo van a tener así, ¿va? Aparte. Ustedes lo van a tener, digamos, esta tablita la tienen aparte. Entonces, ustedes ahí sí, para formar la tabla hay que ingresar uno por uno aparte, ¿va? Hay que escribir salario, y ahí sí hay que ir escribiéndolo, ¿va? 200 para abajo. Ya ahí ustedes lo primero, eso sí lo van a ir ingresando, los datos, 225, 230, 235, 250, luego 255, 275 y los ingresamos todos. Luego ingresamos la frecuencia absoluta, porque eso me lo va a dar el problema, NI. Sería 1, 3, 3, 8, 15, ahí ustedes pueden hacer el ejercicio, 5 y el de último 15. Vaya, esto van a tener ustedes ingresado. Entonces, acá solo seleccionan las dos y le dan acá donde dice agregar bordes, todos los bordes y ya se van formando las tablas. Agrego la siguiente, si no me dan la media, hay que calcularla. Entonces, al calcular la media, ¿qué significa? Que vamos a multiplicar esos dos, ¿verdad? Entonces, ya, así ahí ya voy ingresando las fórmulas, conforme vaya formando. Pero esta tablita ya se la van a dar. Solo que hay que ingresar a Excel y a partir de ahí se va calculando. Va, pero no sé si hay consulta. Y a partir de ahí se va construyendo lo que les había explicado acá, ¿va? Ya esto sí, para formar las otras filas, perdón, columnas, solo vamos agregando fórmulas. Vale, no sé si ahí quedó claro su duda, Ana. Sí, ahora sí. Ok, Gracias. bueno, vaya, vamos a continuar con la covarianza. En la covarianza, como es calcular, vean, la covarianza aquí me dice que es la desviación típica entre la media por 100. Entonces, de este mismo ejemplo que acaba de hacer, yo puedo encontrar la covarianza. Y la covarianza no es más que vean, dividir la desviación típica entre la media. Acá lo puedo hacer. Y luego les presento la teoría. Yo puedo calcular la covarianza. Voy a poner CV. Y la covarianza me dice que es igual. Voy a poner la fórmula. Que es la desviación típica sobre la media. Que es esta. Le voy a dar. Y eso se multiplica por 100.
Entonces, en la fórmula solo le voy a agregar un paréntesis para multiplicar todo esto por 100. Y sería por 100. Y ya me da el porcentaje, ¿verdad? Ese sería el 7.25. Pero, ¿qué me dice la covarianza? Aquí hay una clave. Hay un cuadrito que ustedes deben de manejar y es este. Vean, dice que la covarianza entre 0 y el 10% es una media altamente representativa. Es decir, que lo que acaba de hacer, esto de acá, significa que la media es altamente representativa. Esa es la interpretación que le damos a la covarianza con respecto a la media. Si está entre 10 y 20%, dice la media es bastante representativa. Si está entre 20 y 30, la media tiene representatividad. Entre 30 y 40, la media con representatividad dudosa. A partir de 30 en adelante, ya va dudando uno que esté bien representada la media con respecto a los datos. Y de 40 más, dice la media carente de representatividad. Entonces, en el ejercicio que acaba de hacer, que es 7.25%, significa que es altamente representativa la media de los datos. Y esa es la interpretación que nosotros le podemos dar. No sé si hay alguna consulta ahí. Estas son las medidas de dispersión, recuérdense eso. No sé si hay consultas. Vamos a seguir acá. Luego tenemos acá. Bueno, acá les mostraba. Voy a poner la presentación. En esto de acá, en el ejemplo que tengo, estoy nada más comparando la covarianza, porque lo que me interesa es que ustedes la puedan calcular, pero también puedan interpretar a partir de los datos obtenidos. Entonces, por ejemplo, acá dice una empresa, en el ejemplo 236 del material, dice una empresa que produce botellas quiere investigar la variabilidad de la resistencia al rompimiento de dos tipos de marcas. Para ello toma las siguientes muestras. Y toma muestra 1 y muestra 2 y aparece. Como quiere hacer un estudio de la variabilidad, vamos a calcular el coeficiente de variabilidad. Pero recuérdense que hay que encontrar la media, la desviación típica, el proceso que les explicaba en el ejercicio. Entonces acá la muestra dice una varianza de una desviación típica de 12.57 en la muestra 1. Y en la muestra 2 hay una desviación típica de 38.76. Si ustedes se fijan acá, el coeficiente de variabilidad en el primer caso es de 5.07. Si analizo la tablita es altamente representativo, ¿verdad? En el caso de la muestra B es 15.63 el coeficiente de variabilidad. Entonces, significa que es representativo, pero ¿cuál sería mejor opción? La muestra 1. Entonces, sirve para comparar la variabilidad de los datos. En este caso, ahí ustedes pueden ver el análisis. Pero no sé si hay alguna consulta, porque me voy a quedar hasta acá, hasta las medidas de posición, como son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Voy a explicar ejemplos y a partir de los cuartiles se hace el diagrama de cajas. Entonces, para que ustedes puedan realizar también. Solo que el diagrama de cajas lo vamos a hacer en GeoGebra. Ahí lo vamos a realizar. Y el diagrama de cajas se dibuja a partir de los cuartiles. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Si no, había dicho que iba a presentar dónde están las tareas. Vean, ustedes se pueden ir acá. Ven, aquí están los links, el link que siempre vamos a utilizar. Entonces, para las tareas, vamos a irnos, creo que está en contenidos, si no me equivoco. Vamos a ver en contenidos, ahí aparece, solo vamos a esperar que cargue. Acá en contenidos, ustedes se fijan, aparecen los temas, aquí está, ven, las actividades evaluadas, actividad en línea 1, aquí están los ejercicios. Dice, vean, acá, no sé si lo visualizan, vean, actividades evaluadas, está en contenidos, dice actividad en línea 1, desarrollar las actividades de autoevaluación siguiente, en las fechas que se indican ruta de aprendizaje. Capítulo 1, hay que hacer estos ejercicios, y el capítulo 2 hay que hacer esto, dice.
A la entrega, al finalizar la unidad 1, subirla a la carpeta actividad en línea 1, que estará al entrar en la pestaña de tareas, es lo que visualizan. ¿Verdad? Es para subir la fecha de apertura, domingo 04, y fecha de finalización o de cierre, el 7 de septiembre, hasta las 12 de la noche. Traten de subirlo antes, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea 1. Con esto que acabamos de ver, ya pueden ustedes abordar. Solo falta hacer los cuartiles y deciles. Y con eso ya pueden abordar totalmente los ejercicios. Cualquier duda, yo ahí voy a estar pendiente para poderlos orientar. Pero hasta allí ya ustedes pueden completar lo que es esta tarea. No sé si hay alguna consulta o duda. Si no, ahorita voy a tomar la asistencia y hasta ahí estaríamos terminando este día. No sé si hay consultas, dudas que ustedes tengan. No, Lía, hay cualquier Estamos duda te bien. escribo. Vale, ok. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Traten ustedes de practicar, ¿verdad? Pero la mejor forma, como les digo, como en las tareas ahí aparecen en tu evaluación, es resolver esos ejercicios. Ya les tomé la asistencia, entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos hasta la tutoría de repaso, pero cualquier duda, vean, hoy es 3 de septiembre, todavía hay 4 días para terminar la tarea. Gracias, pase buen día. Ok, gracias igual. Gracias. Gracias. Adiós, adiós, que tengan buen día. Feliz día. Ya, feliz día, compañero. Feliz día, Alex. Gracias. Gracias.